Hacer datos sobre lo que sucedió con el PBI en el primer trimestre de este año y también otros índices que están, por supuesto, relacionados con estos, como es, por ejemplo, el desempleo. Vamos a hablar con Emilia Mestre, ella es economista, forma parte de IDESA y nos trae el tema. Emilia, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, gracias por atendernos. Hagamos el repaso, si querés. Los datos hablan de una caída interanual superior al 5%. Así es, bueno, los números que publicó el INDEC esta semana reflejan y ponen en números reales y visibles esta recesión que se venía dando. Es decir, veníamos hace varios meses se sabía que caía el consumo, caía la producción, pero bueno, finalmente llegó el dato del INDEC diciendo sí, en lo que va de un periodo al otro, de lo que va del año, la actividad cayó en más de 5 puntos porcentuales. Donde vemos que la principal caída dentro de la recesión económica tiene que ver con el consumo, con la inversión, cayó también el hecho de importar. Entonces Ujú. vemos que son todas variables que están relacionadas con la falta tal vez con todo este ajuste que intentó aplicar el gobierno para evitar una hiperinflación, bueno, tienen las consecuencias en la actividad económica. Se logró controlar la principal variable que le preocupa al gobierno y a toda la sociedad, que es la inflación. Evitamos una hiper Sí. a costa, en este caso, de una gran caída de la actividad económica. Es un poco lo que repasan los analistas, ¿no? Cuando hablan del programa económico, ¿no? Y cómo se sostiene justamente el número de inflación. El otro día nos decía otro analista, no a la baja en realidad, sino subiendo a un menor ritmo, porque técnicamente no está bajando, sigue subiendo. Y hablando de eso, de lo que tiene que ver también Así. con la caída del consumo, ¿no? Eso incluso se está notando ahora con otros datos muy recientes que hablan de lo que pasa en los supermercados y en los comercios de cercanía, ¿no? Uno de los últimos puntos donde uno va a limitar, porque estamos hablando de productos de consumo masivo, diario. Así es. Bueno, con respecto a la desaceleración de la inflación, efectivamente no ha bajado de la inflación, sino simplemente que lo que pasó fue que se desaceleró el ritmo en el que aumentaban los precios. En diciembre vimos niveles de 25%, hace meses anteriores del 11 tal vez, Ujú. y este último mes volvimos a la cifra a una cifra, digamos, pero la inflación sigue aumentando, eso es lo que hay que tener en cuenta. Este dato que dice Milei de que se obtuvo una inflación del 0% en la primera semana de junio, tiene que ver con que en los primeros meses del año, cuando había niveles de inflación muy altos, la inflación aumentaba semanalmente. En cambio, ahora aumenta mensualmente. Entonces, es Claro. una evolución, sí, comparado a la Sí, evolución es un inicial en la panorama que arrancó el mejor, gobierno. Emilia, con esas cifras exorbitantes que veníamos teniendo, pero obviamente no es lo aspiracional para casi ningún país del mundo, ¿no? Así es. Todavía este 4,2%, que fue el número más bajo en un montón de meses, sigue siendo, en el peor de los casos, lo que tiene un país de la región de forma interanual, ¿no? Tal vez un 4 o un 5% de forma interanual es lo que ellos tienen de inflación, es decir, en un año completo. Así es. Bueno, esto pasó en los primeros meses del año, que veíamos tal vez inflaciones semanales del 3-4%, y ahora en realidad esos números son los que anualmente pasan en los países desarrollados. La inflación nunca alcanza siquiera los 2 dígitos, y acá es Claro. algo como muy Y normal, incluso para cada uno de los meses. vos mencionabas recién esta otra parte, ¿no? De eh, cómo se presenta este proyecto económico y sobre la situación en la que estaba la inflación cuando asume formalmente Javier Milei su cargo. Eso que hablan de una hiperinflación, ¿no? Y que lograron desactivar como esa bomba a punto de explotar. ¿Qué pensás vos de esa situación, ¿no? De la herencia, en este caso de la inflación, y si realmente se estaba al borde, ¿no? De una situación mucho más compleja de la que marcan los números propiamente. Sí, la realidad es que efectivamente se estaba cerca de una hiperinflación porque los precios aumentaban constantemente, semanalmente, como decía. Entonces, la situación efectivamente fue evitar la hiperinflación. Justamente por eso fue el gran ajuste que hizo el gobierno, que ahora vemos el impacto en este caso en la actividad económica, pero Ujú. efectivamente existió. La Un herencia riesgo de incluso hiperinflación.
Exactamente. El ministro Franco hablaba de un poco de la herencia y que esta caída en la actividad económica tiene que ver con la herencia y que arreglar los números no es para nada fácil y nada rápido. Eso Ni es hablar, efectivamente claro. así. Por lo, claro, por lo tanto, bueno, vemos ahora toda esta caída en la actividad económica, principalmente en sectores de la construcción, que está relacionada con la caída en la inversión, o en la industria manufacturera de la producción, que cayó fuertemente, justamente atado a las ventas. Y como vos decías recién, si bien esto de la caída de productos masivos, como los productos de supermercado, donde la gente por ahí ajusta, no sé, en viajes, en salidas del fin de semana, pero no ajusta en el tema de comida, Claro. propiamente dicho. Bueno, esto también se vio reflejado este mes, va en lo que va de estos meses, por lo tanto, veremos cómo se sigue, que si bien economistas decían bueno, iba a haber una forma de V, la economía iba a tener Una iba a tocar un recuperación, piso claro. y fuertemente iba a recuperar exactamente, está hablando de una recuperación más en forma de L, donde llegamos a un piso, pero esta recesión se va a hacer un poco más extendida, va a Claro, durar claro. un par de meses más. Sí, dicen que lo clave para darle sostenibilidad al programa económico es que en los últimos 3 meses de este año se empiece a ver ese rebote en todos los sectores. Quería volver sobre el dato puntual y preguntarte por la estacionalidad de cómo los economistas toman justamente en este caso mes contra mes y por qué ese dato les parece un poco más representativo que hablar de lo que pasó, no sé, en abril respecto del mes de marzo, ¿no? Ese factor de estacionalidad cuando ustedes trabajan sobre estas mediciones. Y también hablan desde el gobierno nacional de la situación en la que estaba la economía en el último trimestre del 2023, diciendo que ya estaba en caída un poco como, bueno, hablando de también otra variable en cuanto a que no sea tanto el impacto político que tenga, que se hable no de recesión, de desempleo y de demás cuestiones como parte de la gestión de gobierno. Bien, sí, la estacionalidad, digamos, hay un valor, digamos, que considera cuál fue la caída en la actividad económica quitando los factores estacionales, justamente porque si vos tenés, no sé, un periodo de, por decir, aumento o inicio de clases, vas a tener, por ejemplo, en la inflación, ese aumento en los precios justamente porque aumentaron las cuotas de la escuela o algo parecido. Con respecto, sí, efectivamente, como vos decís, y es lo que dice un poco el gobierno, vemos que efectivamente estamos en situación de recesión porque técnicamente se lo considera como si en 2 meses, en 2 periodos consecutivos, perdón, hay una caída en la inflación, efectivamente entonces estamos en recesión. Y en este caso vemos en este periodo cayó un 12,1% trimestralmente y en el periodo anterior había caído también lo mismo. Entonces vemos ahí que hubo 2 periodos consecutivos de caída de actividad económica, entonces esto nos lleva a que estamos efectivamente en una situación de Claro. recesión. Y cuando el gobierno dice, te voy a traer un poco al tema de la coyuntura actual, que por ejemplo el aumento de los dólares y demás tiene que ver con la cuestión política, ¿tiene que ver con la cuestión política o hay también, por ejemplo, una demanda estacional? Tal vez puede ser incluso, bueno, algunos dicen todavía consecuencias de la baja de interés, estos pesos extras que puede haber por el aguinaldo que se vayan efectivamente a dólares porque tal vez los instrumentos más populares, como podrían llegar a ser los plazos fijos en su momento, ya no son competitivos, ¿no? Para los ahorristas. Claro, se habla de un aumento de los dólares justamente por la campaña, hay una recuperación del sector agrícola, que de hecho fue uno de los 6 sectores de los 17 totales que mide el INDEC con respecto a la actividad económica, que recuperó, de hecho fue el que más recuperó, un 10,2% con respecto al primer trimestre del 2023, y esto tiene, digamos, consecuencias de ingreso de dólares al país. Así que sí, digamos, también efectivamente hay un cambio de paradigma hoy de que, bueno, los ahorristas tratan de sacarse los pesos Claro. de encima. Claro, claro. Bueno, Emilia, ¿pensás que va a haber, antes de despedirte, la última pregunta, el Sí. mercado va a prestar mucha atención también a lo que suceda hoy con el tema de la ley bases, viendo, bueno, el contenido en cuanto a ganancias y también bienes personales, ¿no? Como parte de las reformas que se habían hecho.
Sin duda que el mercado va a estar muy atento a lo que esté pasando con ley base, porque de hecho hace 6 meses que se está discutiendo esta ley, entonces es como que el mercado está muy atento. Sin duda que ahora queda una última etapa para su aprobación final, la Ujú. primera ley de Y mi su ley. implementación también, ¿no? Y Digo. su implementación, sí. Y bueno, también tiene un poco que ver esto con la recesión, en el sentido de, bueno, si vemos que hay un contexto macroeconómico donde se le da el apoyo al presidente, el Congreso le da apoyo al presidente para aplicar todo este tipo de reformas, puede ser que esto traiga o dé señales de una macroeconomía sana y estable Ujú. y empiecen a venir inversores y así finalmente crezca la economía, pero sí, el mercado va a estar muy atento, sobre todo tal cual en temas como bienes personales y aumento de ganancias, que justamente que recién hablamos de países desarrollados con niveles de inflación bajos. Bueno, en los países desarrollados también el impuesto a las ganancias es uno de los más importantes en su sistema Ujú. tributario, con el que más recaudan, entonces también es importante ver qué pasa con ese impuesto. Emilia, te agradecemos mucho el contacto y tu análisis sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente.